histórico y dirigente histórico del socialismo, como es Mario Masitelli, secretario general del Partido Socialista Auténtico y además candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Mario? Raúl Varela y Carlos Márquez, te saludamos. ¿Cómo te va? Muy bien, buenos días, Carlos y Raúl. Buenos días. Te saludamos por anticipado, ¿no? Mañana es tu cumpleaños. Efectivamente. Bueno, feliz cumpleaños, el día justo en el aniversario del fallecimiento de San Martín. Así es, lo cual me dio una impronta de continuar esa línea histórica, ¿no? Que es ese perfil tan particular, claro, del padre de la patria. Bueno, en realidad queremos aprovecharte a vos, tenemos una gran temas para conversar, pero para empezar, ¿cómo se decidió tu candidatura a diputado? ¿El socialismo auténtico ha decidido ir solo, van en un frente? ¿Cómo es la situación? Bueno, en realidad el socialismo auténtico está en estos momentos en una transición hacia la unidad socialista, que es la confluencia del Partido Socialista Auténtico con la Confederación Socialista, cuyos referentes más importantes son Jorge Rivas, Oscar González, junto al Partido Social Patagónico, de la ex gobernadora Fabiana Ríos, de la diputada nacional Jutrovic, actualmente en ejercicio, del Partido Socialista Auténtico del Chubut, del Partido Socialista Auténtico de la Provincia de Buenos Aires y del Partido Paz y Justicia de Santiago del Estero, el Partido Iniciativa Popular de Santa Fe y otros sectores que confluimos en lo que se llama Unidad Socialista. Quiere decir que en esa transición nos agarra esta elección y bueno, había que dar una respuesta y a veces, bueno, la respuesta más inteligente que entendimos en el marco de esta transición fue presentarnos con listas propias, por un lado por esta dinámica interna, por otro lado porque el presidente ha planteado en España muerte al socialismo. Realmente es un grito fascista y la muerte no se le desea a nadie, y mucho menos a una corriente de pensamiento tan importante como el socialismo, y mucho menos en la evolución que está viviendo el socialismo, sobre todo si vos observás, así como el agua va buscando su curso, y a veces vos ponés una represa y contenés por un tiempo que el agua siga su curso, finalmente va a encontrar una nueva manera de canalizarse, y hoy podés decir que hay países en el mundo, chiquitos algunos como Noruega, o gigantes otros como China, que con una impronta socialista están transformándose en los lugares con mejor evolución, por lo menos durante los 25 años del siglo XXI. Entonces, desear que, no sé, me parece que el presidente atrasa tanto, es tan anacrónico, tan paleolítico el planteo que hace, tan sugestivamente vinculado a la vieja oligarquía criolla, ¿no?, a la cual él rememora como si estuviera en el futuro, aquella de los Anchorena, los Alzagonzué, es decir, aquellos millonarios dueños de tierra de hace más de 100 años, que él quiere ver en el futuro, pero en el futuro eso no está. En el futuro yo creo que los pueblos van a elegir caminos más vinculados a la participación democrática, a ser dueños de su destino, a poder decidir qué es lo que pasa con el medio ambiente, con la sociedad, con los trabajadores, con las personas con discapacidad, y eso para mí es esa profundización de la democracia, tal cual lo dice Mario Bunge, esa profundización es el socialismo. Así que el socialismo está por delante porque los pueblos van a encontrar la manera de volver a hacerse dueños de su destino y no dejar en manos de unas élites muchas veces extraviadas, como la que tenemos nosotros en la actualidad en la conducción del Estado, ¿no?, con Milei, Sturzenegger, delincuentes como Luis Caputo, Bausili y otros que están allí. Bueno, algún día saldremos de esta situación y el bienestar general que manda la Constitución tiene mucho que ver con el socialismo.
El socialismo en la actualidad, ¿cómo se está ayornando a la nueva situación mundial? Vos hablaste mucho de un concepto que es el socialismo 6.0. A ver, explícanos un poco en qué consiste esta idea. Bueno, esta idea va a ser un libro dentro de unos meses, pero básicamente es ubicar la evolución del socialismo, es decir, las grandes corrientes de pensamiento, y el socialismo es una de las grandes corrientes de pensamiento, ha tenido una evolución desde una etapa primigenia que podríamos situar en la primera mitad del siglo XIX, donde frente a la revolución industrial, que es de una inhumanidad extraordinaria, porque es aquella etapa donde en aras del supuesto progreso se pone a los niños de 5 años a extraer carbón en minas donde la gente grande no entraba en los túneles y los chicos se morían allí, sí, asfixiados. Desde esa, digamos, crueldad extrema aparece el socialismo utópico. Aparece Saint-Simon, Owen, Fourier, otros socialistas utópicos que en la Argentina lo podríamos vincular al dogma socialista de Esteban Echeverría, obra fundante para la Argentina porque en realidad marca la impronta social que tiene la propia Revolución de Mayo de 1810. Exacto. Luego, frente a la impotencia de ese socialismo, va a aparecer un socialismo superador, que lo van a encarnar básicamente y en primer lugar Marx y Engels, imponiéndole la impronta de aquellos tiempos de un socialismo científico. Y ese socialismo científico no solo descubre las leyes internas del capitalismo, con lo cual demuestra que el capitalismo es una etapa en la transición de la vida económica de los pueblos, que no va a ser para siempre, sino que además descubre cuál es el sujeto que va a realizar esa nueva sociedad postcapitalista, que es la clase trabajadora. Ese es el socialismo 2.0. Pero después, claro, después tenés, ¿y cómo llevas a la práctica esto? Entonces viene el gran debate de principios del siglo XX. Ese gran debate tiene básicamente dos grandes corrientes. Una que plantea la revolución, que hay que hacerlo de un día para el otro, y otros que plantean las reformas dentro del capitalismo. Esas dos grandes corrientes, una revolucionaria y otra reformista, van a encontrar distintas expresiones. En la Argentina, nuestro partido fue más de la corriente reformista, con el doctor Juan B. Justo, con Alfredo Palacios, pero no negaban la revolución, no negaban que había que cambiar el orden existente, simplemente decían que no habría que hacerlo de manera violenta. Pero en otros países se dio como la Revolución Rusa, y la Revolución Rusa dio por tierra con el régimen de los zares y empezó a construir el socialismo. ¿Qué antecedentes había? Ninguno. ¿Había algún manual que dijera cómo se hacía eso? Ninguno. Y bueno, cometieron muchos aciertos porque transformaron un país muy primitivo en una superpotencia. No hay que olvidar que le hicieron la guerra desde el primer día. Primero una guerra interna, después lo invadieron con 4 ejércitos de potencias extranjeras y finalmente la invasión del nazismo. Y así todo, esa experiencia duró 70 años. De aquella experiencia, que es el socialismo 3.0, deviene la superación de aquello. Y países como China, que yo la situaría en el socialismo 4.0, dan cuenta de que se podía articular la planificación inteligente, orientativa, flexible y democrática por parte del Estado, junto con la intervención estatal, al mismo tiempo que el funcionamiento libre del mercado, más la economía cooperativa. Esta nueva situación del socialismo ha hecho que China, que primero tomó el modelo soviético pero que después lo cambió, se sitúe hoy como el país de mayor crecimiento de los últimos 25 años. Entonces, ese es el socialismo 4.0. 5.0 es el de la reconciliación. La reconciliación tiene que ser entre los seres humanos, pasar de la confrontación y la competencia destructiva a una
competencia colaborativa y a la cooperación entre los seres humanos, y también la reconciliación con la naturaleza. No podemos seguir destruyendo las fuentes de vida, contaminando el agua, contaminando el aire, contaminando los mares, destruyendo zonas fértiles, terminando con la biodiversidad. Es decir, todo eso lo tenemos que reconsiderar. Eso era el socialismo, para mí, el 5.0, y finalmente el 6.0 es el socialismo que se propone que su mayor producto no es ni un televisor, ni una heladera, ni un coche. Su mayor producto es el hombre nuevo. Su mayor producto es que no puede haber un sistema verdaderamente humano si cada uno de sus componentes no es una persona de bien, una persona en el buen sentido de la palabra, una persona con espíritu de cooperación, de solidaridad, de progreso racional, razonable, que no busque el deterioro de los otros ni del propio ambiente. Así que en esa etapa evolutiva va lo que será un libro en el futuro, y es en gran medida lo que nosotros culturalmente queremos expresar, porque entonces tenemos, cuando la gente dice Masitelli, ¿y esto cómo usted lo vuelca? Bueno, nosotros tenemos un programa para aquí y ahora, pero no desde una perspectiva del pasado, sino desde una perspectiva del futuro. Es decir, nosotros estamos frente a una revolución tecnológica sin igual que va a cambiar los paradigmas de la sociedad hasta el día de hoy, que es el paradigma de la escasez, para transformar en sociedades de la abundancia. Y ese nuevo paradigma no puede ser abordado con las ideas anacrónicas del presidente, sino con las ideas del futuro, del bien vivir, del buen vivir. Entonces, bueno, para lo cual nosotros tenemos lógicamente una cantidad muy grande de propuestas que vamos a poner a disposición del electorado de la Ciudad de Buenos Aires en esta campaña electoral. Mario, ¿qué tal? Carlos te habla. Hola, Carlos. Te escuchaba con atención y bueno, en el 6.0 mi cabeza se fue a Mélenchon en Francia, que de alguna manera plantea esa cuestión de la supremacía colaborativa como futuro para un mundo de menos obligaciones, de menos sufrimiento y de mayor bienestar y finalmente aspiración de felicidad. Pero, ya que estamos en Argentina, sos candidato a diputado nacional, yo tengo un pie de página, Raúl, desde que arrancó la bestia del actual presidente, cuando alguna vez se le ocurrió citar a Alberdi, y efectivamente, vos lo nombraste hace unos 5 o 6 minutos, y ocultó a Esteban Echeverría. Ah, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo por ahí, por donde voy, Masitelli? Sí, totalmente de acuerdo. Lo hizo absolutamente adrede, porque le descomponía todo el discurso absolutamente amañado y mentiroso que el tipo plantea. Y Echeverría, con su vida trágica, exiliado en Montevideo, se perdió hasta su tumba, etcétera, es un personaje central de cómo vernos, de cómo mirarnos y a lo que aspirar. ¿Querés hablar un poco de eso y ver cómo lo metes en tu discurso de campaña? Sí, cómo no. Mirá, Alfredo Palacios tiene un libro muy importante. Hoy leemos cada vez menos y entonces los libros influyen menos, pero se llama Esteban Echeverría, albacea del pensamiento de Mayo. Es decir, que Alfredo Palacios entiende que quien mejor interpreta el espíritu de la Revolución de Mayo, quien mejor sintetiza el conjunto de sentimientos, valores, principios de aquella revolución, fue Esteban Echeverría. La revolución se da en un contexto de luchas extremas donde la posibilidad de sentarte tranquilo a reflexionar es muy escasa porque estás en plena lucha, en pleno combate. La independencia exigía estar permanentemente atento. Argentina estaba situada en el cono sur y el dominio español estaba en otras geografías, de manera tal que, bueno, había que organizar ejércitos, había que ir a combates, había contradicciones internas, la oligarquía porteña bastante reaccionaria, por cierto. Todo aquello hizo que, ¿quién sintetizaba todos esos pensamientos? Y Esteban Echeverría es el hombre que va a sentar, antes de Verdi,
lo que son las bases para la organización de la Argentina, escrito el dogma socialista, Así es. el dogma de Mayo, en el cual una de sus frases dice que la democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases. Una manifestación anticipatoria de el pensamiento socialista posterior. Es decir, ya virtualmente está planteando que el progreso proviene básicamente de la cooperación, que el progreso no proviene de la supremacía de una clase social por sobre otra, ni de una persona por sobre otra, y que la libertad se funda en la igualdad, es decir, no hay libertad donde uno goza de todo el poder y otro está absolutamente desposeído, desheredado y bajo el influjo de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, Esteban Echeverría va a hacer esa síntesis, va a ser la luz de un pensamiento que yo creo que hay que rescatar absolutamente, que también va a influir sobre Alberdi, no hay ninguna duda, y hay que rescatar el preámbulo de la Constitución, que también recitaba el doctor Alfonsín en su momento, y donde dice cosas que son sumamente interesantes. Yo creo que Milei ha distorsionado absolutamente la historia. Milei miente descaradamente, como hace todo este grupo de gente, que yo digo no están en una batalla cultural, y tampoco, como dice Milei, en una lucha de ideas. Ellos lo que tratan de asentar son prejuicios sobre la población. Entonces ellos dicen, el socialismo es malo, el socialismo, y ya con eso entonces instalar el prejuicio y tratar de cercenar lo que sería un debate concreto sobre los problemas concretos que tiene nuestro pueblo. Entonces, si vos, viniéndonos del siglo XIX al XXI, si vos tomás del lado de Milei, Milei dice, todas las finanzas tienen que estar en el sector privado, y nosotros planteamos que si la Argentina quiere salir de la situación de atraso, desigualdad, sojuzgamiento, subordinación en la que nos encontramos y pasar a una etapa de progreso, lo primero que tiene que hacer es soberanía financiera, y la soberanía financiera se hace cambiando la ley de entidades financieras, que es la que viene carcomiendo la economía argentina desde hace 50 años. Y de la misma manera te diría que vos, desde el punto de vista de Milei y de otros sectores, nosotros deberíamos mantener la actitud colonial, en la cual la manifestación más clara es la prórroga de jurisdicción. Para quien no entienda qué es la prórroga de jurisdicción, digámosle que los asuntos internos de la Argentina puedan ser juzgados en tribunales extranjeros, cosa que no ocurre prácticamente en ningún país soberano. Por eso tenemos el caso de YPF en un juzgado de Nueva York. Bueno, nosotros decimos que hay que terminar con la prórroga de jurisdicción, mientras que ellos se mantienen dentro de esta factoría colonial que nos está planteando. Podríamos seguir, por ejemplo, el tema de la deuda. Nosotros creemos que eso es un tema que hay que auditar y replantear absolutamente ese tema de la deuda externa. Si no lo resolvemos, no hay futuro para la Argentina. ¿Por qué? Y bueno, sencillamente la democracia argentina viene fallando y no viene ni permitiéndole a la gente que coma, que se cure y se eduque, básicamente porque los recursos públicos son escasos. ¿Y por qué son escasos? Porque nosotros tenemos una sangría permanente por el lado de la deuda externa, fuga de capitales, tenemos un PBI fugado de la Argentina, y básicamente esa deuda lo que ha financiado es esa fuga de capitales. Pero mientras algunos privados se quedan con ese patrimonio, la deuda queda en espaldas del pueblo argentino. Entonces, nosotros creemos, a diferencia de Milei, que efectivamente donde hay una necesidad básica insatisfecha
nace un derecho inalienable. Y él cree que no, porque él dice que los derechos son infinitos, las necesidades son infinitas. Las necesidades no son infinitas. Para que fueran infinitas nosotros deberíamos vivir infinita cantidad de años. Absolutamente. No, nada de eso es infinito. Cuando hay una necesidad, nace un derecho y la sociedad en su conjunto, a través del Estado, tiene que atender a eso. Por eso, frente a, por ejemplo, las personas con discapacidad, el Estado tiene la obligación de no hacer abandono de persona, ir en su socorro, lógicamente en el marco de posibilidades limitadas, pero ir en su auxilio y no ajustar a quienes están en peores condiciones para enfrentar la vida. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una disyuntiva muy fuerte que Milei permitió aclarar. Si lo que va a prevalecer es el pensamiento ultraindividualista al servicio en general de los ricos, del capital financiero y del capital más concentrado, o lo que va a prevalecer es la idea de una sociedad cooperativa, solidaria, que busque el progreso de todos. Y en esa contradicción, el hombre lo que hace es tergiversar la historia y la realidad para llevar agua para su molino. Yo creo que para nosotros, por un lado, es una carga tener a alguien que plantea muerte al socialismo, pero por otro lado es una oportunidad de decirle a la población, bueno, si quiere votar contra Milei, puede votar a socialistas, que venimos en una tradición muy sana. Él dice que el socialismo mató 150 millones de personas, sin decir quién, cuándo, pero lo que yo les puedo contestar es que el socialismo de Esteban Echeverría, Juan B. Justo, o Alicia Moró, o Alfredo Palacios, o Mario Bravo, o Héctor Polino, para venirnos más cerca, sí, claro. Nunca matamos a nadie. Mario, te hago la última pregunta y desde ya te agradecemos el tiempo que nos estás brindando. Recientemente salió editada por Ediciones Nuevos Tiempos tu nueva obra, tu nuevo libro, que es Argentina, nuestra casa robada. El anterior, allá por el 2014, creo que fue Socializar la herencia difusa. Querías que me dijeras dos palabras sobre esta nueva obra y por qué este título, ¿no? Bueno, el título se debe a hacer un diagnóstico correcto de por qué la Argentina está estancada. Es decir, cuando te dicen que hay que un 3% de déficit fiscal es la causa de los males en la Argentina, están falseando la realidad. Argentina está estancada y su pueblo empobrecido, y no hay dinero para la salud, para la educación, para las obras públicas, para las provincias, para las economías regionales, para toda la infraestructura que necesita la Argentina, simplemente porque la Argentina es robada. ¿Y dónde es robada? Bueno, es robada en la deuda, como ya dijimos, pero no solo en la deuda. Es robada en la cordillera de los Andes, donde prácticamente la minería es un acto de asalto público a los bienes comunes de los argentinos. Fíjate vos que en la presentación del libro vino Alfredo Abelín, de San Juan, sí. Bueno, y explicó que del valor que se llevan al exterior, lo que dejan aquí es el 1.5%. Sí. Quiere decir que el 98,5% de la riqueza mineral que se llevan al exterior queda fuera del país. Eso virtualmente es un asalto a mano armada. Te roban en el mar argentino, donde virtualmente Argentina, fruto de la derrota en Malvinas, ha perdido el control del Atlántico Sur. No tenemos armada con la cual defender. Perdemos con los fletes, donde ya no tenemos marina mercante, donde prácticamente todos los fletes, Argentina pierde entre 5 y 7 mil millones de dólares por año solo por no tener fletes propios. Perdemos en los puertos, porque los puertos son por donde pasa el contrabando que Alcide Argumedo calculaba que podía llegar en su totalidad a 30 mil millones de dólares todos los años. Perdimos el control de los puertos por donde virtualmente pasa la droga que va a Europa, y nosotros estamos transformándonos en el principal país de tránsito de la droga hacia Europa.
hemos perdido el control incluso de la producción agropecuaria, donde realmente se ha extendido un formato de producción que nunca se ha debatido en la Argentina y que es un formato que le impone el mercado mundial a la Argentina, que grupos como Clarín, etcétera, defienden a rajatabla, pero que nosotros creemos que también es uno de los formatos de saqueo. Está el saqueo de las finanzas. Cuando vos sumás todas las fuentes de saqueo, te vas a encontrar con decenas de miles de millones de dólares que pierde la Argentina y que son las que explican el déficit fiscal, son las que explican esta falta de inversión. Y hablando de inversión, digamos, y si querés con esto te voy cerrando, es este saqueo, este robo a la Argentina lo que explica la falta de inversión. A tal punto que el gobierno más rastrero respecto del capital, que es el gobierno de Milei, de estos últimos 50 años, digamos, tiene la tasa de inversión extranjera negativa, es decir, que los extranjeros en lugar de venir a invertir a la Argentina, se llevan su capital de la Argentina. Y la tasa de inversión general es la más baja de todos los gobiernos democráticos desde 1983 a la fecha. Entonces, como el diagnóstico está equivocado, porque no es el déficit fiscal la fuente de nuestros males, sino el robo, el saqueo, el despojo que sufrimos los argentinos, por eso escribí el libro probando esto. Es decir, esto por ahí por radio suena como una tesis en el aire, pero esto está probado fehacientemente que el problema principal es el robo, y si no recuperamos soberanía sobre nuestros propios bienes, sobre nuestros negocios, evidentemente la Argentina no va a poder salir adelante. Y esto lo tenemos que hacer en forma democrática y a través de planes inteligentes y también con participación democrática. Bueno, Mario, muchísimas gracias por todo y seguramente antes de las elecciones de octubre volveremos a hablar. Gracias. Exactamente, iba a decir eso. Después del 17 de septiembre, cuando empiece la campaña, te vamos a llamar. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.